La lección que corresponde con esta presentación es el día perdido en la historia y es sinónimo con el engaño más grande de la historia, el título de esta noche. Un tema que es muy importante, muy relevante para un seminario profético como este, y solo les voy a decir, ore por favor por mí, porque es uno de los puntos más controversiales entre los cristianos hoy día. ¿Por qué? No sé, pero usted sabe qué es. Cuando entremos, usted enterará por qué. El engaño más grande de la historia. Si usted va a Apocalipsis capítulo 13, este es el corazón de muchas profecías que las personas se preguntan sobre ellas. Capítulo 15, versículo 15 dice, hablando acerca del poder de la bestia, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Ahora, es claro de ese punto de vista, de ese pasaje para todos, que entendiendo la importancia de la adoración correcta es un asunto muy importante para los últimos días. Recuerdan que Abel y Caín, ambos hicieron una ofrenda hacia Dios. Uno adoró como Dios le pidió, el otro lo hizo como quiso. Y el que lo hizo de la manera incorrecta, lo hizo, o sea, mató entonces a su hermano que era fiel. Y al final tenemos lo mismo. El asunto tiene que ver con la adoración. La rebelión del diablo tiene que ver directamente con a quien tú adoras, quién es tu Dios. Y una vez más, Daniel 7:25 nos dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos de los Altísimos quebrantará. Y mañana hablaremos más de esto, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Y también dice que tratará de cambiar los tiempos y la ley. Ahora fíjense bien que solo hay un mandamiento que habla acerca de tiempo en la ley. Es el cuarto mandamiento. Vamos a seguir. Cuando leemos en Daniel capítulo 3, versículo 6, en el código profético le hemos dado cuenta que la clave para entender las profecías de Apocalipsis están interaccionadas una con otra, con lo que es el resto de las partes de la Biblia. Mira las historias en el Antiguo Testamento. Lo que es Nabucodonosor hace una estatua grandísima y decirle que al momento, le dijo a los demás que al momento necesario debían adorar su imagen, si no, habían de ser muertos. Lo dice claramente, y cualquiera que no se postrare y le adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 3:6. Y ya ustedes saben, como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no escogieron no adorar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque confligían con los mandamientos de Dios. Y por eso fueron entonces, fueron buenos testigos para Dios en medio de todos los demás, y fueron echados al fuego porque no quisieron violar los mandamientos de Dios en lugar de adorar, por supuesto, como este poder político religioso les dijo que lo hicieran. Murieron en el horno de fuego, fueron liberados. Daniel capítulo 6 también nos habla de otra ley. Los líderes medopersas le dijeron al rey que firmaran una ley que decía que no debía orarle a nadie que no fuese el rey durante 30 días. Otra más, que tenía un decreto de muerte, ¿sí? De aquellos que no adorasen falsamente a otra cosa. El rey no sabía que también confligía con los crecimientos, con la creencia de Daniel. Daniel capítulo 3, perdón, Éxodo capítulo 3 lo dice claro. Saben, el diablo quiere que el pueblo de Dios quebrante la ley de Dios, porque entonces puedes señalarlo y decirles, mira, ellos no te aman, no te están escuchando a ti, te están escuchando a mí. Ve, así entró el pecado al mundo. Dios dijo, no comerás de él. El diablo dijo, sí comes. Y cuando entonces obedecimos al diablo, tomó control de nuestro planeta. Y para que Dios pueda otra vez asumir su nueva tierra, tiene que haber gente que diga, nosotros vamos a obedecer a Dios aunque se desplomen los cielos. Tenemos el mismo asunto. Daniel va a su cuarto, vio que se escribió esa ley y abrió otra vez las ventanas y dijo que oró 3 veces y le dio gracias a Dios como siempre lo hacía.
¿Y saben lo que ocurrió? Por supuesto, el rey dijo en Daniel 6, verso 16, entonces el rey mandó y le echaron al foso de los leones, y hablando el rey dijo a Daniel lo siguiente: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fue echado en el foso de los leones. Y dijo Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Y Dios le libró. Dios liberó también a Sadrach, Mesach y Abednego. Dios librará también a su pueblo en los últimos días cuando levanten alto su ley. Sí. ¿Saben? No debemos preocuparnos porque los cristianos no morimos. Descansamos en la tumba hasta que Jesús regrese y nos dé un nuevo cuerpo. ¿Sí? Jesús dijo, no teméis al que puede hacerle daño a este cuerpo, sino al alma. Algunos se temen de lo que el diablo puede hacer. No. Claramente dijo Daniel, el Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran mal. Estos mismos asuntos se verán en los últimos días. Tiene que ver de cómo adorar a Dios, o sea, cómo cuidar o guardar los mandamientos de Dios, cómo adorar a Dios y cuándo. Ahora, ¿cuánto han escuchado acerca de David Rice Atchison? Mis hijos memorizaron todos los presidentes, pero ¿saben? Él fue presidente de los Estados Unidos. Aquí, David Rice Atchison. Y aquí en Washington, D.C., quisiéramos saber que ustedes lo supieran. Fue presidente por un día. Evidentemente, allá cuando la administración de James Polk estaba terminó en un día sábado en la noche, porque es el fin de la semana. Y el entrando, Zachary Taylor, dijo, yo no quiero tener una inauguración en domingo por causa de sus convicciones religiosas, y tenían que tener un presidente. Por lo tanto, él iba a esperar hasta el marzo 5, el lunes. O sea, América no puede estar sin presidente por 24 horas. Entonces, según la Constitución, se supone que el senador que sea de la mayoría entrase entonces para ser presidente por el momento. Y él trabajó tan fuerte hasta el sábado en la noche que cuando él se levantó el domingo como presidente, no se levantó. Duró 24 horas durmiendo y él estuvo roncando a través de toda su presidencia. Aquí lo dice en su tumba también, en su lápida, dice presidente de los Estados Unidos por un solo día. Y él dedicó todo el resto de su vida para decir, miren, yo estuve la administración más honesta de cualquier presidente. Fue un solo día y me pasé durmiendo todo el día. ¿Puede imaginarse ser presidente por un día y estar durmiendo a través de eso, el perderse esa oportunidad? Bueno, saben, a veces el pueblo de Dios también pierde un tiempo muy importante. Y de eso es lo que estamos hablando. De hecho, yo voy a entrar de lleno en esto y yo sé que ustedes quizás saben. Me gusta ser muy sincero y directo. Vamos a hablar acerca de uno de los 10 mandamientos que es mal entendido y está en cuestión hoy día. Si estamos hablando de la Biblia, yo espero que nadie, por favor, se ofenda. Si está en la palabra de Dios y Jesús lo habla y Dios también lo menciona y los apóstoles lo mencionan, nosotros no debemos temerle. Y yo voy a dar bienvenida a cualquier pregunta sobre este tema. Vamos a hablar acerca de lo que la Biblia dice acerca del día de reposo. Y yo no quiero ofender a nadie. Quiero decirle claramente lo siguiente. Yo adoro a Dios los 7 días de la semana. Pero yo adoro a Dios todos los días de la semana. Bueno, yo sé que hay muchos personas muy espirituales que aman a Dios, que están caminando en la luz, que están adorando en la primera día de la semana llamado el domingo. Yo no estoy tratando de ridiculizar ni criticarlos a ellos. Yo sé que hay miles, si no millones de personas que adoran en lo que yo creo que no es el día sabático de la Biblia, pero estarán en el cielo. ¿Sí? Cuando yo primero acepté al Señor, yo iba el día domingo, pero tan pronto yo aprendí en la Biblia que no importa cuán popular sea algo, si no es bíblico, yo no lo haré. Yo quiero ser un cristiano bíblico. Vamos a ver entonces este tema del sábado. Vamos a hacerlo como amigos, ¿sí? Pregunta número 1. Ustedes van a ver cómo esto interlaza con las profecías bíblicas en un momento. ¿Qué día de la semana observó Cristo? Lucas 4:16 dijo, vino Cristo a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre. ¿Qué es una costumbre?
es un patrón, ¿no es cierto?, de conducta. El día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Jesús tenía un patrón de ir a la iglesia cada día de reposo y leer lo que es la Biblia, ¿no?, las Escrituras. Sinagoga quiere decir el lugar donde se reúnen para adorar. Fue su patrón entonces. Pregunta número 2. ¿Pero qué día de la semana es el sábado según la Biblia? Bueno, se puede encontrar la contestación a esto en el principio de la Biblia. Génesis capítulo 2. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Quizás usted quiera leerlo de su Biblia. Yo lo tengo aquí en mi Biblia. Algunos piensan que el día sábado fue creado por Moisés y dado a los judíos, pero es parte de la creación. Voy capítulo 2, versículo 2 de Génesis. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Por favor, no olvide esto. La primera vez en la Biblia que un número es repetido 3 veces. 3 es símbolo en la Biblia para la santidad de Dios. Los ángeles dicen santo, santo, santo. Santo por el Padre, santo por el Hijo, santo por el Espíritu Santo. Padre dice, aquí Dios dice el día séptimo, el día séptimo, el día séptimo. Eso debe ser significativo. En el principio, en el primer libro de la Biblia, cuando Dios nos enseña cómo entonces adorarle, cuándo y en qué momento hacerlo, dice el séptimo día, el séptimo día, el séptimo día. Si vamos al final, al último libro de la Biblia, otro número es repetido 3 veces. Es el 666. Es un número que representa lo que no es verdadero. Lo que finge ser verdadero. Los números tienen sus significados. Bueno, quizás se preguntarán, Doug, yo no tengo problema adorar a Dios el día séptimo, pero ¿qué día de nuestra semana es el séptimo día? Vamos a mirar cualquier diccionario que es normal y te dirá, sábado es el séptimo día de la semana. Mire, domingo es el primer día de la semana. Si usted mira un calendario normal, y yo sé que en algunos países lo cambian para el día, la semana laboral. El lunes no es el primer día de la semana, es domingo. Dicho sea de paso, los días de la semana en la Biblia no tienen los nombres domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera. Son los números o los nombres que le pusieron los romanos según su mitología, ¿no? Y sus dioses, ¿no? Etcétera. Odin fue miércoles, viernes Frida, sábado Saturno. O sea, la Biblia no utiliza ninguno de esos nombres en inglés, ¿sí? El pueblo de Dios tenía un número para cada día de la semana y el séptimo día es el sábado, lo que nosotros conocemos como sábado. Dicho sea de paso, en 105 distintos idiomas mundiales, el séptimo día tiene nombre sábado. Y yo he trabajado en distintas partes del mundo y casi siempre, ¿cuántos de aquí hablan español? ¿Sábado es qué? El día sábado, por supuesto, el séptimo día de la semana. Si hablas ruso, subota es Sabbat. Hay tantos distintos lenguajes y todo regresa a una ley, o sea, a un lenguaje universal cuando todo el mundo identificaba el séptimo día como el día de reposo. Y la gente ahora ya les puedo escuchar a la gente pensando, pero Doug, ¿cómo puede cambiar? ¿Qué pasó en la Biblia? No, bueno, vamos a ver más adelante. Mire cualquier calendario normal y va a decir que el sábado es el séptimo día de la semana. Y está en el diccionario. Ahora yo sé que algunos están pensando, bueno, Doug, es que han habido tantos cambios al calendario. No podemos estar seguros cuál es el séptimo día. Eso es una pregunta muy capciosa. Es una ilusión. Déjame explicar por qué. No importa lo que tú le hagas al calendario, nunca tiene un efecto sobre el ciclo semanal. El calendario sí ha sido cambiado varias veces. Creo que en el 1552 se cambió al calendario gregorio y el jueves 5 de octubre le siguió entonces el viernes día 10 de octubre. Ahora, el calendario fue cambiado, ¿no es cierto? ¿Afectó el ciclo semanal? Nada. Porque no importa lo que le hagas al calendario para ajustar los meses, nunca podrás tener que cambiar el ciclo semanal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué cambiar entonces la semana? No es necesario. Nos confundimos porque, lo vemos en el mismo papel, pero son muy diferentes. Cuando uno cambia el calendario, nunca se cambia el ciclo semanal. De hecho, este ciclo semanal ha sido completo y efectivo. De hecho, les voy a decir, según la pregunta de la continuidad del ciclo semanal, dice claramente lo siguiente.
hemos visto que no se ha encontrado. O sea, no ha habido ningún cambio en lo que es la continuidad del ciclo semanal. Nunca ha visto un cambio registrado, nunca. Es un mito. Y si lo escuche varias veces, las personas tienden a creerlo, pero no es cierto. Pregunta número 3. ¿Quién hizo el sábado? ¿Fue Moisés? Vamos a leerlo. Otra vez, Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron acabados pues los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos, y acabó Dios en el séptimo día. ¿Quién? Dios. No Moisés. Dios bendijo el día de reposo y le santificó. ¿Lo hizo santo para él mismo? ¿O Jesús dice que el sábado fue hecho para el hombre? Fíjense bien que Jesús puede haber usado la palabra judío o israelita, pero él dijo que fue una bendición para el hombre. Es el momento en que debemos adorar a Dios de manera especial. Ahora, comparto por qué es tan importante entender esto. ¿Cuántos días ocupó Dios en crear el mundo? 6 días. ¿Cuántos días en la semana? Hay 7. ¿Por qué? Porque Dios creó un día más. ¿Y qué hizo en ese día? Hizo un periodo de tiempo para que nosotros pudiésemos desarrollar una relación de amor con Él. Si entendemos lo que decimos, entonces ahora vamos a entender todo lo demás. El propósito del sábado es para una relación amorosa con Dios. Es por eso que el diablo odia ese día. Ven, usted y yo existimos en una dimensión que le dicen tiempo. Vivimos en tiempo. Es como Ben Franklin dijo que el tiempo es la cosa de lo cual la vida está hecha. Y cuando Dios creó otro día y dijo, bueno, tienes estos días para trabajar en el jardín y hacer todo lo que tú quieras, pero este día hemos de hablar y caminar juntos. Hemos de desarrollar nuestra relación de amor. Dios quiere estar con nosotros entonces. Quiere tener esta relación de amor con nosotros. ¿Qué ocurre en las bodas cuando no hay, en los matrimonios cuando no hay calidad de tiempo? ¿Acaso no afecta el matrimonio? Y siempre dice, bueno, hemos estado creciendo apartes, ¿no? Es que no están dedicando suficiente tiempo. No tan solo ocurre en los matrimonios, también ocurre entre los niños y los padres, los hijos y los padres. Los amigos entonces no dedican tiempo y se evaporan entonces las amistades. Las relaciones están construidas sobre tiempo. Por lo tanto, Dios dice, yo quiero tiempo de calidad contigo. El sábado es precisamente el tiempo de calidad que Dios ha tomado para nosotros relacionarnos con Él. Cada sábado es un memorial, un recordatorio de que Él es el creador. ¿Acaso no es cierto, amigos, que la creación está obligada al creador? Cada sábado entonces es para recordarnos que Él es el jefe, Él es el Dios y nosotros somos sus criaturas y debemos adorarle. El diablo odia ese concepto y es por eso que ha tratado de destruir la relación al destruir el día de reposo. Y yo creo que muchos de nosotros podemos identificar que aún los que guardan el primer día de la semana difícilmente lo guardan como algo santo. Y de hecho, hago la aclaración, yo he predicado en miles de distintas denominaciones. Yo antes enseñaba en la iglesia metodista, en la iglesia bautista, en la iglesia de Cristo. Es difícil entrar allí, ¿sabes? Si no eres miembro. He predicado también en iglesias episcopales, en muchas. Y puedo continuar. Y tengo muchos amigos en distintas persuasiones, pero no hay pregunta en cuanto a eso. Pero he llegado a la puerta y me han donde mí, ¿por qué fuiste tan largo? Porque el juego de fútbol está empezando. Bueno, está una venta en el mall, o tengo que recortar la césped. Muy pocas personas guardan el domingo como un día santo, ¿no es cierto? Oye, ¿y cuánto necesitamos ese tiempo de descanso ahora, no es cierto? Número 4. ¿Qué dice Dios acerca del día de reposo en sus 10 mandamientos? Recuerda, no son 10 sugerencias. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acordate, haz el día de reposo para santificarlo. El Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjese bien que Dios lo dijo, yo quiero que hagan el día de reposo santo. Dice el mandamiento que Dios decide hacerlo santo o ya era santo antes. Si yo te invito a mi casa, y en invierno hace frío y nosotros calentamos nuestra casa con leña, y yo te digo, mira, yo tengo que ir a la tienda, mantén que el fuego se ardiendo, y yo me voy y te digo dónde se encuentra todo, y usted chequea entonces y verifica el fuego y no hay fuego. Y usted está diciendo, bueno, ¿por qué me dijo Doug que mantuviera la leña encendida si es que no ha empezado? Bueno, tú asumes que debe haber un fuego porque yo dije, mantén el fuego.
cuando el Señor dice mantén el día de reposo santo, es que ya es santo. Cuando lo hizo santo, lo bendijo y lo hizo santo en la creación. No estamos creando algo nuevo. Él nos está diciendo, bueno, ya es santo, queremos que lo mantengas o lo preservas santo. Fíjese bien lo que ocurrió. Dice, Dios descansó. ¿Estaba cansado Dios o lo hace Jesús como un ejemplo para nosotros? Lo bendijo y lo santificó el séptimo día. Esas tres cosas hizo en la creación. Cuando Dios le da ese tipo de atención a una dimensión de tiempo, lo cual Él ha especificado para unirse a nosotros de manera santa, debemos nosotros reconocer eso, decir, bueno, yo sé que Dios ha hecho una cita con nosotros, que Él ha bendecido este tiempo, pero saben, no me conviene a mí, Dios. Yo quizás, bueno, yo voy a hacer todo lo que hacen los demás para que no me señalen, o simplemente lo voy a cambiar para lo que más me conviene. ¿Qué tal si Sadrach, Mesach y Abednego, cuando todo el mundo también descendieron y decían, bueno, no queremos quemarnos en el horno de fuego, eso no es conveniente? Mientras ellos se adoran y bajan y se inclinan, nosotros vamos a amarrarnos las sandalias para parecer entonces que estamos haciéndolo, pero en realidad no lo estamos haciendo. Bueno, Daniel también hubiese cerrado sus ventanas al orar. Pero, mira, Daniel los abrió abiertamente. Nosotros debemos ser abiertos con lo que Dios nos pide. Nunca temo hablar de este tema porque todo el mundo tiene que hacerse la pregunta, ¿a quién estamos adorando? Jesús comenzó su ministerio diciendo que tengan cuidado con simplemente querer estar bien con los hombres. Así hacen los fariseos, decía él, oraban para ser vistos por los hombres, quieren la adoración de los hombres. Y Jesús dice, cuando tú das, cuando oras, cuando ayunas, hazlo por bien de aquel que te está observando, que es Dios. Por lo tanto, cuando yo tomo este tema, yo no pido disculpas, porque un cristiano es un seguidor de Cristo, y el ejemplo de Cristo era que cada sábado él iba, leía la Biblia, adoraba el día séptimo, y poco a poco ha sido cambiado por el hombre, no por Dios, y vamos a entrar más adelante en eso. Otra cosa que dicen que no, que el sábado fue creado en el monte Sinaí, y no es cierto. Miren en Éxodo capítulo 16, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que antes de llegar al monte Sinaí, vamos a ver en el capítulo 16 claramente, se les dijo que recogerán maná cuando no tenían entonces la comida. Y Moisés le dijo, coman esto hoy porque hoy es el día de Dios, ¿no? Día de reposo. En maná caía 6 días a la semana, ¿sí? Y el séptimo día no había ninguno. Y algunos salieron a buscar el día sábado maná. Y él dijo, ¿cuándo van a seguir? ¿Sí? Aún antes de llegar al monte Sinaí, ya Dios le decía que debían guardar el séptimo día porque era una de sus leyes. De hecho, Moisés no lo había dicho anteriormente a eso, lo que nos hace entender que ya estaba en existencia. Es el día de reposo del Señor, no de los judíos. Éxodo capítulo 16 es cuando se encuentra entonces la experiencia del maná, y Éxodo 20 es cuando encontramos lo de los 10 mandamientos. Pregunta número 5. ¿Pero no han sido cambiados los 10 mandamientos? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Han sido cambiados los 10 mandamientos? Si fuera cierto, ¿cuáles? Ningunos han sido cambiados. No, están en el cielo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán antes que uno solo tilde caerá de la ley. ¿El cielo y la tierra todavía están aquí? Sí, los 10 mandamientos son eternos, son los principios de Dios. Y eso incluye el 4º mandamiento. Ahora, quiero ser lleno de gracia con esto. Cuando yo escuché esto por primera vez, y si tú eres como yo, perdóname si yo te ofendo, ¿no? Porque cuando yo escuché esto la primera vez, a mí me molestó mucho. Yo me sentí engañado. Primero, yo soy de una familia judía. Piensa, yo debía haberlo hecho mejor. Aquí estoy yendo a la iglesia en domingo. Cuando yo comencé a preguntar por qué, cuando se me enseñó lo contrario, le fui a algunos pastores y le pregunté por qué vamos a la iglesia en domingo. Y ¿saben? Lo que me convenció fue que yo fui a un pastor o 10 pastores distintos y me daban 11 distintas contestaciones. Cada uno no estaba ni aún de acuerdo uno con el otro. Las más comunes eran, bueno, nosotros adoramos a Dios porque ese es el día cuando Jesús resucitó, el día domingo. Pero ¿dónde está el mandamiento que es el nuevo sábado?
o día de reposo. Bueno, no hay un mandamiento en específico, dicen, pero sí tenemos el ejemplo de la Biblia cuando Jesús se levantó y encontramos cuando los discípulos también se reunieron en el primer día de la semana, pero también se reunieron el día jueves y otros días de la semana. ¿Eso le hace un nuevo mandamiento? Eso no tenía sentido para mí. Hablé con otro pastor y él me dijo, Doug, no estamos bajo la ley ahora, sino que estamos bajo gracia. Y le dije, bueno, ¿Dios quiere que guardemos los 10 mandamientos o no? Y me acuerdo, uno me interrumpió una reunión como esta y dijo, Pastor Doug, está poniendo estas personas bajo esclavitud, estás predicando la ley, son orientados hacia las obras. Y dice, no, espérate, yo estoy hablando acerca del descanso y tú le estás diciendo que trabajen. Tú eres el que estás hablando de obras, no yo. Y luego le dije, tú dime algo, ¿se supone que guardemos los 10 mandamientos o no? Y se estaba poniendo rojo porque estaba un poco nervioso, ¿no?, al interrumpir el seminario. Y él dijo, no. Y saben, eso le sintió muy difícil, ¿no? A un predicador que diga que no debe guardar los 10 mandamientos, quiere decir que podemos matar y mentir. Y él dijo, sí, debemos hacerlo. Pero entonces eso incluía el 4º mandamiento. No, debemos guardar solo 9 de ellos. Y entonces le dije yo, entonces me estás diciendo que el sábado es, el 4º mandamiento es el único, o sea, el mandamiento que Dios quiere que olvidemos es el mandamiento que comienza con la palabra acordate, haz o recuérdate. Bueno, conocí otro pastor que nos dijo, Pastor Doug, tengo tu contestación. En los tiempos de Josué, él pidió que el Señor detuviese lo que fuese el sol, y ahí entonces convirtió el día sábado a día domingo. Y esa tampoco cae, ¿no?, en orientación. Y saben, me di cuenta que ninguno tenía la misma contestación. La Biblia nos dice en Daniel 7:25 que el poder de la bestia intentará cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a entender eso más adelante mientras entremos más de lleno. Pero el sábado de Dios no ha cambiado. Jesús es el mismo hoy, ayer y para siempre. Cada palabra de Dios, Proverbios 30:5 y 6, cada palabra de Dios es pura. No añada nada a su palabra, porque entonces puede ser encontrado mentiroso. Yo predico esto y lo creo porque no tengo que avergonzarme de lo que dice la Biblia referente a este tema. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Aún queda un descanso para el pueblo de Dios. Y el griego es la palabra sabatismos, que quiere decir el guardando el sábado. El Nuevo Testamento lo dice claro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Piensen un momentito. 10 mandamientos Él se lo da a su pueblo. Los habla desde lo alto de una montaña. La gente aterrorizada por escuchar la voz de Dios mientras tiembla, lo escribe también sobre piedras. Hace todo lo posible para demostrarle que es su ley y ellos lo guardan por siglos. Si Dios hubiese guardar o cambiar algo que Él ha establecido con tanta majestad, ¿no sería claro en la Biblia? No habría algo nebuloso de dónde se encuentra. Si yo te diría lo siguiente, cambiaron el speed limit o límite de velocidad, ahora es 90 millas por hora, y no tan solo eso, que cambiaron entonces cómo se guía. Ahora vamos a guiar en el otro lado de la carretera. ¿Alguien aquí me creería? ¿Sabe por qué no me creen? Porque es algo absurdo que un gobierno cambiaría una ley que ha sido tan integrada ya en el ser de las personas y que había de cambiar tan claramente la vida de las personas, sin antes decírselo. Si Dios había de cambiar uno de los 10 mandamientos, especialmente con el que comienza con la palabra acordate, haz, ¿no crees tú que tú vieras algo nuevo y claro en el Nuevo Testamento? Pero hay algo, no hay nada en cuanto a eso en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, debemos entender que no ha cambiado. Ha sido tan obvio en la Biblia que claramente lo dice así. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Pregunta número 6. ¿Los apóstoles guardaban el séptimo día sábado? Hechos 17:2 nos dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos, no tan solo a los judíos, sino también los griegos, los gentiles, perdón. ¿Por qué entonces, si no fueran a guardar el séptimo día,
al final de los tiempos. ¿Por qué diría Jesús en Mateo 24:20? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o en sábado. ¿Por qué? Si es que se supone que no guardásemos el sábado, ¿por qué diría él eso? Dándonos advertencia. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Fue Jesús, lo dice Juan 1:4. Todo lo que ha sido hecho por él. Jesús fue parte de dar esta ley. Otra razón que puedes considerar, ¿por qué Dios cambiaría eso? ¿Era un mal día y necesitaba entonces cambiarlo el día séptimo? Ahora, estamos de acuerdo que es importante que Jesús resucitó. Yo alabo a Dios por esa verdad en el primer día de semana. ¿Acaso no es tan importante también que Él murió por nosotros en sábado e instituyó el nuevo pacto el jueves en la noche? ¿Eso quiere decir que el día jueves o viernes es un nuevo día de reposo? No hay nada especial en ellos que lo hace un nuevo día de reposo. Ahora, número 7. ¿Los gentiles también adoraban en sábado? Sí. Hechos 13:42, y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y eso fue muchos años después que Jesús resucitó. Marcos capítulo 2, versículo 27, y el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. No dice judíos, sino el hombre. ¿Solo los judíos necesitan descanso? Es por eso que Jesús dijo, tu hijo o tu hija, aún tus bestias, tus sirvientes, y aún tu extranjero entre tus puertas, era para todos. Se puede ver en Isaías 56 igual. Y también los hijos de los extranjeros que sirven a Dios para servirle, que desean servirle, para amarle, serían gentiles. Para ser sus sirvientes, todo aquel que guarda el sábado de hacerlo inmundo y toma entonces mi pacto, aún yo los traeré a mi monte santo y los traeré con felicidad a mi monte santo. Es para todas las naciones, dice Dios. Isaías 56 lo dice claro. Y en nuestra sociedad, ¿acaso no necesitamos un día de reposo? Bueno, les diré lo siguiente, amigos. Nunca en la historia del mundo ha habido más personas más estrésicas que esta generación, ¿no es cierto? Y una de las razones de eso es porque la gente no está tomando ese tiempo, ese día de reposo que necesitamos. El medicamento número 1 de venta que hay son los antiácidos, ¿no? Estas drogas para sedentar a las personas. Es porque la gente está tan estrésicas porque no reposan en el día de reposo. Dios nos dijo, mire, guarde ese día. Número 8. ¿Acaso no fue cambiado el día de reposo en la muerte de Jesús o su resurrección? Mírame lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 23, versículos 54. Y dice lo siguiente. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Es el sexto día de la semana, el buen Good Friday, como dicen. ¿Y cuándo comienza el sábado? Muy claro. No comienza a medianoche. La Biblia dice que era de puesta de sol a puesta de sol. Dice Levítico 23:32. A la puesta de sol comienza entonces el sábado. Marcos capítulo 1, versículo 32. Aún durante esa noche, cuando se puso el sábado. Lucas 23, continuamos. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, lo dice claro. Capítulo 23 de Lucas, versículo 56. O sea, quiere decir que después que el Señor le enseñó a los discípulos después de 3 años y medio, nunca escucharon algo acerca de el día de reposo cambiándolo para el domingo. Bueno, tanto es así que ellos aún no terminaron su acto de amor, el cambiar o embalsamar su cuerpo. Dijeron, no, vamos a esperar hasta el día de reposo para entonces. Ellos ni tan siquiera quisieran quebrantar el sábado al embalsamar su cuerpo. Ellos guardaron el día de reposo.
¿Y por qué no interjectaron entonces el nuevo mandamiento en este momento? Es que nunca fue cambiado. Ahora aquí una gráfica. De hecho, en el primer día de semana, Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Es claro, en el primer día de la semana fueron entonces a embalsamar el cuerpo de Jesús. Jesús murió en viernes. Y sabe, esto es maravilloso. Jesús completó su obra redentora así mientras comenzaba el sábado. Él guardó el sábado aún en su muerte y esperó hasta que pasara el día de reposo para entonces levantarse el domingo en la mañana, no para comenzar a descansar, sino comenzó su nueva obra de intercesor en el santuario celestial en domingo. De hecho, en su muerte guardó el sábado. El sábado se mantuvo en la tumba y el domingo en la mañana resucitó. No hay entonces pregunta alguna de qué día cayó sábado. El día que cae entre Viernes Santo y el domingo de resurrección es el día sábado. Oh, Doc, pero ha sido cambiado, quizás dirían ustedes. Usted puede convencerme de que un judío que otro quizás se perdieron en una isla sola y perdieron el tiempo, pero no vas a, por favor, convencerme de que toda la nación judía se levantó un día y se le olvidaron su día santo de la semana. Les voy a decir cómo ellos valoraban esto. Recuerden como yo hablé acerca del templo los otros días y le dije, la tierra santa, Israel, y en la tierra santa está la ciudad santa, Jerusalén, y el monte santo, y luego también el templo santo, y luego el lugar santo y el lugar santísimo dentro del templo, y dentro de la arca, del arca del testamento estaba los 10 mandamientos, y en el mandamiento más grande, más largo en cuanto a letras, el que dice acordate haz, y el que el diablo odia lo más porque tiene que ver con quién hemos de adorar. Él ha engañado a muchos cristianos en cuanto a esta verdad, porque tiene que ver con a quién tú sirves. No importa cómo te traten, la verdad es la verdad y hay que seguirla. Y un verdadero cristiano amará más a Dios que la popularidad entre las personas. Y yo sé que es bien difícil porque yo he pasado por esto. Porque yo aprendí estas cosas y comencé a compartirlo con mis amigos que íbamos a la iglesia en domingo. Me ridiculizaban diciendo, no, Doug, mira, te convertiste en legalista. Y yo le decía, enséñenme a través de la palabra. Enséñame en la palabra. Yo simplemente quiero saber qué dice la palabra. Cuando Jesús venga, mira, yo no estaré en problema. Tú no puedes venir delante de mí. Y yo estoy cuando yo esté delante de Dios, y Él me pregunta, mira, Doug, ¿por qué guardaste tú el día séptimo? Yo diré, mire, porque está en tus mandamientos. Créemelo. Yo no voy a estar en problemas porque el Señor estará conmigo. Si usted está en duda, haga lo seguro, lo que Dios ha dicho en su palabra. Y saben, yo voy a poner mi cuello en un picador aquí internacionalmente. Mira, vamos a cambiarnos de las cámaras, por favor. ¿Alguien puede encontrar en la Biblia un mandamiento donde nos dice que debemos guardar el primer día como día de reposo? Ahora, yo he estado visitando. Tenemos gente aquí de todos distintos trasfondos religiosos. Y ese silencio que estamos reconociendo ahora mismito nos debe decir algo. Un mandamiento que nos dice que debemos guardar el domingo como el día de reposo. ¿Hay mandamientos de guardar el séptimo día como día de reposo? Sí. Este es el engaño más grande de la historia. Muchas personas han perdido este día. Muchas personas están durmiendo a través del día de reposo. Número 9. Muchos dirán que el sábado, ¿se guardará el sábado en el día de reposo? Bueno, vamos a ver. Ya hemos visto que Dios se lo dio en el día de reposo a Adán, ¿no? En la creación, ¿no es cierto? Moisés y los judíos lo guardaron, ¿no es cierto? Jesús y los apóstoles también guardaron el séptimo día, ¿sí o no? ¿Sabe lo que dice la Biblia en cuanto a lo que vamos a estar en el cielo? Dice Isaías 66:22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos adorar delante de mí, dijo Jehová. Los que están ahora en la nueva tierra también guardarán y adorarán a Dios el séptimo día. ¿Será importante para Dios? Sí, dicho sea de paso.
El propósito del plan de salvación es para restaurar las cosas al plan original de Dios. Cuando Dios creó al día de reposo, ¿cuánto pecado había? Era perfecto. No estoy hablando acerca del sábado ceremonial, ¿no? Es algo muy diferente. Sino el sábado del séptimo de los 10 mandamientos, dice claramente, en 6 días trabajarás, porque Dios creó los cielos en 6 días. ¿Por qué cambiar un plan que Él desarrolló en la perfección? Cuando volvemos entonces al Apocalipsis nos dice que Él está restaurando todo al plan original. Por lo tanto, lo estaremos guardando aún en el cielo. ¿Y sabe quién va a ser el predicador en el cielo? Nadie va a dormir durante el sermón. Entonces va a ser el mismo Jesús. ¿No será algo tremendo? El estar ante la presencia de Jesús durante ese día de reposo. Estaremos, ay bendito, tendremos que escuchar que Jesús predique. O estaremos, sí, deseosos de llegar allí a la ciudad santa para escuchar a Jesús sobre su trono. Será un tiempo de regocijo, dice la Biblia. Número 10. Pero no dice en el Nuevo Testamento que el domingo es el día del Señor. De hecho, se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, la frase el día del Señor. Solo se encuentra una vez en la Biblia. Apocalipsis 1, versículo 10. Muchos siempre han dicho, sí, eso quiere decir domingo, el primer día de la semana. No hay una onza de evidencia en la Biblia que identifica el día del Señor como el primer día de la semana. Si usted queremos saber cuál es el día del Señor, vamos que la Biblia nos demuestre. ¿Qué dice? Éxodo capítulo 20, versículo 10, que dice el día del Señor, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese era el día de reposo. Isaías 58, 13. Si retejes del día de reposo tu pie, o sea, tu pie en la Biblia, si tú pisabas algo, era faltarle respeto. O sea, si retejes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, también representa hacer lo que tú deseas, ¿no? Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Cuál es el día del Señor entonces? El día séptimo, el día sábado. Una vez más nos dice, Jesús dijo, Marcos 2:28, el Señor es aún Señor del día de reposo, del sábado. ¿Sabe cuando Juan estuvo en la isla de Patmos? Y él estaba siendo forzado a trabajar en las minas. Precisamente él no trabajaba el día de reposo y en ese día del Señor él recibió entonces la revelación del Apocalipsis. ¿Cuál es el día de reposo entonces? ¿El día del Señor? La evidencia es muy poderosa. Número 11. ¿No debo yo guardar el domingo en lugar de, o sea, para adorar a Dios o honrar la resurrección de Dios, de Jesús? Bueno, sí, la Biblia nos dice, Romanos 6:2, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo es lo que Jesús nos dio para recordar su muerte y su resurrección. No fue el sábado, no hubo un problema con el sábado. ¿Cómo puede ser un periodo de 24 horas mejor que el otro? Él no necesitaba cambiarlo. Número 12. Bueno, ¿de quién era la idea entonces de guardar el día de reposo? Lo voy a tomar en cuenta brevemente, Mateo 15, versículo 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En esta noche, para prepararnos entonces, comencé a revisar la historia del sábado y tengo que enseñarle muchas cosas. Voy a recomendar una página cibernética, sabbathtruth.com. Hay una información fenomenal sobre esto. sabbathtruth.com. Muchos eruditos han escrito allí. Sí, una investigación muy buena. Habla acerca de lo que todas las religiones dicen en cuanto a las otras, o sea, la observancia del sábado. No hay una sola evidencia en la Biblia. Fue hecho por hombre, no por Dios, el cambio del día sábado al domingo. Aquí está la Enciclopedia Británica. Dice claramente, el reconocimiento más temprano de la observancia del domingo fue la Constitución de Constantino en el 321 antes o después de Cristo, diciendo que las cortes de justicia y los pueblos
y todos los talleres deben cesar y luego descansar en domingo, perdón. Eso fue casi 300 años después de Jesús morir. ¿Sí? Lo hizo claramente y adoptaron entonces el día sábado de los romanos. Y ocurrió tan lentamente porque muchos fueron engañados, ¿no? Dice claramente, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego sigo diciendo, por lo tanto que nadie os juzgue por comida o por el día de reposo. Estamos hablando días de fiesta. Estamos hablando de los sábados ceremoniales, los cuales fueron abolidos en la cruz. Segundo de Crónicas 33:8 nos dice claramente, lo siguiente. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos escritos por medio de Moisés. Cuando Pablo entonces habla acerca de el sábado y la ley ceremonial que estaba en nuestra contra, no estamos hablando de los 10 mandamientos, sino de la ley ceremonial y los sábados ceremoniales. Muchos han tratado de cambiar o transgiversar la ley de Dios o la palabra de Dios para decir lo que no está diciendo. Son dos leyes diferentes. Están los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, y lo que son los sábados ceremoniales que vinieron después del pecado. Piénsenlo, cuando Dios creó su ley, lo escribió con su propio dedo sobre la piedra. Ahora, número 13. ¿No es peligroso el cambiar la ley de Dios o trastear con ella? Mateo 5:19. Jesús dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ¿sabe? Quiere decir lo siguiente. Si tú miras a través de los 10 mandamientos y piensas que hay uno de ellos que es menos importante, de hecho, el que tú piensas que es menos importante puede ser más importante. Algunos piensan, el día de reposo, eso no es importante. Ese tiene que ver con el tiempo y cómo adorar a Dios. Es una señal de que Él es nuestro creador. El que aún piense cambiar de esto, Él será llamado lo más pequeño en el reino de los cielos. No quiere decir que Él estará allí, sino que los de los reinos de los cielos dirán que ese es uno de los más pequeños individuos. Y dice claramente que más cualquiera que haga y enseñe, este será llamado el más grande en el reino de los cielos, el que enseñe lo que Dios ya ha enseñado. Y estoy tratando de ser lo mejor para ser fiel. ¿Por qué hizo el Dios el sábado entonces? ¿Qué propósito tiene? Bueno, ya les dije, es de nuestra relación de amor con Él. Ezequiel 20, versículo 12, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. En el día de reposo es una señal del poder santificador de Dios. Cada día de reposo es una señal de su poder creativo, una conmemoración de su creación. ¿Cuán importancia es el guardar el día de reposo? Juan 2:10 nos dice claramente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjense bien que sabemos cuál es la ley, porque anteriormente él menciona 2 de los mandamientos, anteriormente, en versículo 8 y el 9. El que ofende en un solo punto es culpable de todos. Y si yo estoy frente a un juez y digo, mira, y me dice, bueno, ¿de qué eres culpable? Y dice, bueno, sabes, yo sí robé esa computadora de esa tienda, pero yo soy buen ciudadano porque yo guardo el resto de las leyes. No soy un buen ciudadano porque ya quebranté la ley. La ley es como una cadena de oro. Si yo quebranto uno de los mandamientos, quebranté todos. Quebranta la relación que tengo con Dios. ¿Saben? Cuando la nave espacial Columbia explotó poco antes de aterrizar, se preguntaron si ¿saben? Hay 24,000 losas que protegen esa nave espacial
para protegerla del calor cuando entra a la atmósfera. Y los ingenieros pensaron, bueno, con 2 o 3 que no estén allí no deben ver un problema. Pero desde entonces ya cambiaron de sus conclusiones. Un poquito sí hace la diferencia. Por lo tanto, la idea de que a Dios no le interesa este mandamiento, ¿por qué sería este mandamiento que comience con la palabra acordate haz? ¿Será que Él sabía que íbamos de olvidarlo? Seamos sinceros, amigos. Y yo sé la contestación. Yo tengo muchos amigos en muchas iglesias y puedo ir a cualquier iglesia cristiana, aquí en el área de Washington, D.C., cualquier denominación, y le puedo predicar un sermón acerca de honra a tu padre y tu madre, o no robarás, y recibirá un amén, ¿no es cierto? Puedo predicar un sermón acerca de no le ores a otros dioses, etcétera. Pero muchas iglesias dirán amén. Puedo predicar un sermón sobre no codiciarás, sobre no robarás, no cometerás adulterio, y la gente estarían calladitos, pero estarían de acuerdo. Pero predica sobre acordate haz el día de reposo, y la gente dice, no, eso es legalismo. ¿Hay algo malo con ese mandamiento? Puede hacer un llamado en alguna de estas iglesias, y alguien viene y te dice, Señor, pastor, quiero entregar mi vida a Cristo Jesús, quiero dejar el mentir, quiero dejar el robar, y el pastor dice, amén, gloria a Dios. Y yo he estado viviendo con mi novia y vamos a dejar de hacerlo hasta que nos casemos. Y voy a comenzar entonces a guardar el séptimo día. Y el rápido dice, no, eso es legalismo. ¿Acaso no ocurriría eso? Muchas iglesias. ¿Hay algo malo? Bueno, algo muy malo con nuestra actitud hacia este mandamiento. Apocalipsis. Y recuerden que eso es un seminario sobre las profecías. 3 ángeles dan este mensaje. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. De hecho, este seminario es parte de ese cumplimiento. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Jesús está a punto de venir. Él es nuestro juez. Y adorad a aquel, ¿a quién hemos de adorar? A Él, que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa frase en Apocalipsis ¿sale de dónde? Directamente del 4º mandamiento de Génesis capítulo 2, versículo 1 también. Lo dice claramente. Jesús dijo que este mensaje que ha de salir alrededor del mundo antes de que Jesús venga es un llamado a la adoración verdadera al Creador verdadero, en el día verdadero. Oh, Doc, tú estás haciendo un asunto demasiado grande de este mandamiento. Si nuestros pastores estuviesen predicando que está bien que los niños sean desobedientes, yo estaría hablando de eso. Y esto es un asunto que necesita nuestra atención y Dios quiere que yo realmente rasque donde pique, como dicen por ahí. Queremos regresar a la palabra de Dios. Y es un memorial o una conmemoración de la creación de Dios. ¿Realmente el guardar el sábado me afecta personalmente? De hecho, aunque quiera decir algo para ti o no, debe ser importante para ti porque Dios lo manda. Debemos observar un mandamiento de Dios solo cuando lo entendemos o simplemente debemos confiar en Dios. Cuando el niño te dice, por ejemplo, bueno, ¿por qué no debo meter esta llave en este enchufe? ¿Por qué? Porque no entiendo. ¿Cuántos no hemos dicho a veces, mira, porque yo te dijo, solo escúchame? Yo soy el padre, tú eres el hijo, escúchame. Yo odiaba eso cuando yo era muchacho, ¿sabes? Y ahora me escucho a cada rato diciéndolo igual a mis hijos. Digo, ay, estoy como mis padres. Cuando Jesús dice, hazlo, aunque no lo entiendas, hazlo y vas a recibir una bendición. Vas a estar mucho mejor. Pero hay razones. Vas a recibir una bendición personal. Ezequiel 22:26 nos dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado. Eso pasó en el pasado, y está ocurriendo hoy día entre muchos ministros hoy día también. Es difícil cambiar. Cada movimiento reformador en la iglesia de Dios ha sido siempre algo bien difícil. Cuando hay un nacimiento nuevo,
siempre trae dolor porque cambia de cosas diferentes. En Irak están muriendo muchas personas porque están pasando por una renovación, una recreación. Y la iglesia de Dios necesita un renacimiento. Debemos regresar a la iglesia de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 26, Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces las cosas que yo he hecho? Dicen, vendrán muchos delante de mí y dirán, Señor, Señor, ¿no, acaso no hicimos tal cosa? Bueno, ¿dónde hay un mandamiento que dice que debemos guardar el primer día como día de reposo? Tengo un amigo mío que tiene 94 años ahora y me contó esta historia y quizás está mirando en California ahora. Saluda a mis amigos allí, por favor. Estaba sentado con un consejo ministerial. Estaba visitando a otros ministros que guardaban el primer día de reposo. Y la gente, pues, los pastores decían, oye, no podemos traer a la gente a la iglesia en domingo cuando el día está bonito, ¿no? Le preguntaron, ¿cómo es que tú haces esto? Y uno de ellos, él no tiene problema porque él tiene así ha dicho Jehová, para el día de reposo, y nosotros no, para el día de domingo. Ellos lo saben. Yo quiero un así ha dicho Jehová para lo que yo haga también, amigos. Número 17. Realmente me afecta el guardar el sábado personalmente. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré descanso. Mateo 11, 28. Es el día de reposo. Necesitamos ese reposo. ¿Te has perdido de ese descanso que el Señor te ha pedido? Amigo, esto es mucho más importante. Esto es más profético de lo que tú piensas, porque en los últimos días, cuando el Señor regrese, dice que vendrá a buscar una persona que son obedientes. Se puede ver, de hecho. Es una de mis próximas, Hebreos capítulo 4, versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y también nos dice Mateo, en Apocalipsis 12, 17, ¿con quién se enoja el dragón en los últimos días? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Sí? Ira contra la mujer. ¿La mujer es quién? ¿La buena mujer o la mala? ¿La verdadera iglesia o la falsa? De hecho, el hecho de que el dragón esté enojado con ella quiere decir que es la iglesia verdadera. Está irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuáles son las características que la identifican? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la fe de Jesús. Jesús quiere un pueblo que sea hacedor de su palabra también. ¿Eso incluirá todos los mandamientos, sí o no? ¿Todos los días? Otra vez, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y otra vez Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados, 3 veces lo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué creen, amigos? ¿Será importante para el Señor? Yo espero que sea importante para ti. ¿Saben? Me gustaría que mientras el Espíritu Santo esté trabajando en tu vida, me gustaría que tú respondas a lo que has escuchado hoy. Tenemos allá donde están ustedes, hay algunos que van a darte una tarjeta. Y esta tarjeta me ayuda a orar por ti. Es para que tú también pienses hacer algo de lo que has escuchado. Por favor, saca tu tarjeta y hay un lugar para ti. Yo espero que en las otras lugares también puedan hacer esto. Voy a pedirle a John que también lo haga. Que venga por aquí, por favor. Toma esta tarjetita y si usted no la tiene, escuche bien. Puede escribir su nombre sobre un papelito y contestar esas preguntas. Son 4 preguntas sencillas conmigo que voy a hacerte. Jesús viene pronto y viene a buscar a aquellos que tienen su ley en su corazón. Amén. Si a ti te gustaría que Jesús escribiese su ley en tu corazón, ese es el nuevo pacto. Por favor, haga una palomita en la caja número 1, en la primera caja. Si tú quieres que Jesús escriba su santa ley en tu corazón,
Póngale una palomita en la primera cajita. Número 2. Si quieres decirle, te amo Jesús y quiero obedecerte, también póngalo allí. No importa lo que ocurra. Al final del tiempo tendremos que escoger a quién hemos de servir, a la bestia o a Dios. Y al final solo habrán dos tipos de personas, los que aceptan adorar a la bestia o los que aceptan adorar a Dios. Haz tú esta decisión en esta noche para la eternidad. Si el Espíritu Santo te está hablando ahora, por favor, responde. Amo a Jesús y escojo obedecerlo, no importa lo que el costo. Número 3. Deseo guardar los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el santo sábado. Si ese es tu deseo, hágalo saber, por favor, póngalo en una palomita, escríbalo en el papel que tenga. Quizás estás en el categoría número 4. Me gustaría material adicional sobre el sábado bíblico. Sería una presentación bastante alarmante para ti, al igual que fue para mí cuando recién lo había escuchado. Si quiere más información, y yo esperaría que tú deseas buscar más información. Quizás en esta noche el Espíritu Santo te ha hablado y te ha dicho, mira, quizás ya el Espíritu Santo te ha dicho, mira, es claro para mí, yo quiero más información. Por favor, llene esta tarjeta o póngame su nombre, su dirección y su número de teléfono, por favor, para que podamos orar por ti. Háblele a las personas que están cerca de ti, justo ahí donde tú estás, para que den más información y te ayuden con esto. Ahora le voy a invitar a John y Arlene que por favor nos traigan una información. No he terminado, voy a hablar más adelante.